Detente ahí. Hola a todos. Por fin llegué a Changsha. ¿Cómo está mi mandarín? Después de todo, soy un graduado del auténtico Instituto Confucio. Le hará robado. Empezando ahora. Estaré continuamente actualizando mi canal con 240 horas. Vídeos de viajes sin visa de tránsito de Changsha. Por favor, suscríbete y sigue. Espera. Aún no he guardado. Olvídate de tu vídeo primero. No estamos aquí para jugar. Tenemos asuntos serios. Después del rodaje te acompañaré como quieras. Es algo tan simple. Solo necesitamos encontrar a Liang Sukin y vender la casa. ¿Cuál es la prisa? Hermano. Sí, nuestra misión principal al venir a Changsha es encontrar una aguja en un pajar. Encuentra a Liang Sukin. Soy Song King-san. El que me dio este nombre chino fue. Mes pasado. Todavía pelean conmigo por los rebotes debajo del aro. Pero ahora descansa en paz en cementerio del Pere Lachaise. Y ahora estoy de pie. A 9.000 kilómetros de París, en Changsha. Golpeado durante siglos. Nadie responde. ¿Estás seguro que esta es la casa? Entonces, está decidido. Vamos, hermano. Ningún problema. Ir. Si se atreve a venir, si se atreve a aparecer, me aseguraré de que lo sepa. Yo le enseñaré. ¿Quién dirige realmente Changsha? ¿Quién es el jefe de Changsha? Callarse la boca. ¿Dónde está Zhao Yizong? HMDH. Yasenha. No es algo que cualquiera pueda vender. Me aseguraré de que se arrepienta de haber venido aquí. Me aseguraré de que no salga ileso. Todo. Caliente. Está ardiendo. ¿Cuál era esa actitud ahora mismo? Sigo diciéndote que veas Guardianes de la Liberación del Oeste, para que puedas aprender la ley. No te limites a copiar a los demás. ¿Qué me pasa? Hemos vivido en esta casa la mayor parte de nuestras vidas, y lo vendiste así sin más. Ni siquiera puedo quejarme de ello. Era siquiera tu casa desde el principio. Tofu apestoso. Ven aquí. Parece que ya has examinado la articulación. Pero intentar robar a plena luz del día. Tu tasa de éxito es bastante baja. Y 2 amigos extranjeros además. ¿Qué pasó con la unidad global? Y la amistad chino-africana. Simplemente llamemos a la policía. No, lo tienes todo mal. No estábamos robando nada. Nosotros. No has robado todavía. Estabas a punto de, cuando mi tofu apestoso te atapó. No, quiero decir que no somos ladrones en absoluto. Oh. Entonces, ¿quién podría ser? Él es el dueño de esta casa. Nieto Kim-san. Hoy por fin has cruzado montañas y ríos.
para regresar a nuestra ciudad natal perdida hace mucho tiempo. Por aquí fluye el agua del Baisa. Yo bebí cuando era niño. Aquí se encuentra la montaña Yuelu que escalé en mi juventud. Tus raíces están junto al río Xiang, en el salón Jansen. El nieto del Elder Song, ¿por qué tienes la cara blanca? Viajó al extranjero durante la guerra antijaponesa. Por supuesto que se casó con una mujer extranjera. La clave. Mi abuelo ya falleció. ¿Por qué sigues obsesionado con esta clave? Esto de aquí es el contrato de arrendamiento. Firmamos con el Elder Song hace 20 años para esta misma casa. Y esta carta en tu mano también lo dejó el Elder Song junto con este contrato. El Elder Song dijo, solo sus descendientes podrán abrirlo, ahora que el contrato ha expirado. Señor Song, ¿cómo planeas manejar esta casa? El abuelo dijo, cada vez que vengo al salón Jansen, puedo ver a Liang Shuqing. Pero ahora... Oh, señorita Chen, tía Yin, ¿sabes? Alguien llamado Liang Shuqing. LBM. ¿Por qué la estás buscando? Liang Shuqing es quien compró. Querido mío, está hablando de... ¿Cómo te atreves a mentir? A una chica tan encantadora, no importa lo hermosa que sea, ella todavía es una extraña, y con extraños debes mantener la debida precaución. ¿Por qué tener cuidado con ella? No es inapropiado discutir esto delante de otros. Esto es un secreto. Gracias por llamarme linda. Yo también lo creo. Eres mucho más educado que tu compañero. Tofu apestoso. Enséñelos. ¿Por qué me detuviste ahora? Si les dijéramos, Liang Shuqing es el comprador que estamos buscando, no lo harían. ¿Nos ayudas a encontrarla también? No. Si los vieran, Liang Shuqing es el comprador de la casa. Incluso si supieran dónde estaba, no nos lo quisieron decir. Aquí es donde te equivocas. Siempre piensas que la gente es demasiado fría. No es la calidez de Changsha. ¿Te afectó de alguna manera? Tengo suficiente metraje. Estos últimos 2 días. Somos turistas. Solo transeúntes a sus ojos. No te dejes llevar demasiado. Detener. No puedo discutir contigo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Simplemente déjalo, sin esperar a Liang Shuqing. Ya está oscuro. ¿Cuándo has visto alguna vez una joven sale por la noche a casa? Regresaremos mañana. Deberíamos conseguir las llaves primero. War. Hola. Hey. No dijiste que es tarde en la noche. Las chicas jóvenes ya no salen hoy en día. Hey, acabo de recordar algo. Los chinos tienen una mentalidad fuerte. Sentido del tiempo. Supongo que sí. Entonces, ¿por qué no estamos corriendo? Vamos, hermano. Antes del cierre del área escénica. Finalmente lo logramos. Nos quedan 40 minutos. Enterró la llave. Eso debería ser muy... Wow. Hermano, este es un gran hombre. Lixuo. No me importa lo que pienses. Ahora que el nieto del Elder Song está aquí, deberíamos saldarlo. Completar la transferencia de la casa rápidamente. Oh. ¿Cuál es la prisa? La casa ha estado aquí, no va a ninguna parte. Además, desde que el Elder Song dejó un deseo, dejó que su nieto cumplirlo primero. Entonces ya veremos. Tú. ¿Qué dijiste? Song Renyu falleció. Oh Dios mío. El anciano realmente sabía cómo elegir un lugar. Tú lo. ¿Realmente sabías cómo elegir un lugar? Nieve vespertina sobre el río y el cielo de 8 vistas de Xiaxiang. Se refiere precisamente a Oranger Isle. Creo, enterrando nuestra promesa compartida aquí. Sería perfecto. Entonces, ¿cuándo debería? Lo desenterramos de nuevo. En 5 años. O 10 años. Cuando quieras. Ven cuando quieras. Tú quieres.
¿Y tú? Aquí lo tienes. También hay cartas que te escribí. Truthing. Podría irme al extranjero. Lo encontré. Apurarse. Apurarse. Aunque el gran árbol era difícil de encontrar, pero el cielo ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. En realidad lo encontramos. Rápido, ábrelo y mira. Aquí dentro hay más que solo una llave, ¿verdad? Ojalá que también haya muchos tesoros. Hey, ¿qué haces ahí? Lo siento por esto, molestándote tan tarde. Lo siento mucho. Gracias. Lo siento mucho de verdad. No te preocupes, cuando regrese, voy a educar adecuadamente. Estos dos amigos extranjeros, daños a la propiedad pública, es inaceptable. Bien, disculparse. No hagas un escándalo, son solo turistas, déjalos divertirse. Ey, esa pose no es apropiada, cambia tu pose. En mis más de 20 años, esta es la primera vez he visto a alguien tratar una comisaría como lugar turístico. Bien, nosotros los visitantes de Changsha creamos nuestras propias atracciones. Pensé, los chinos eran más, ¿sabes? Reservado e introvertido. Tu pensamiento es del siglo pasado. Demasiado anticuado. Es hora de actualizar. Oh, no. ¿Por qué seguimos aquí? ¿Qué ocurre? ¿Quién es él? ¿Por qué nos escondemos? Escuchar. Aunque me encantaría ver tu programa, no quiero problemas. Ese problemático viejecito. Sé por qué estás aquí. Para vender el salón Jansen. Luego concéntrese simplemente en completarlo. La tarea de tu abuelo. Manténgase fuera de todo lo demás. Que él es difícil de manejar. Extremadamente problemático. Si se entera, tu misión se arruinará. ¿Está seguro? Para evitar a esa persona, tenemos que escalar el muro. ¿Cómo regresar al salón Jansen? El tofu apestoso todavía está allí. Solo confía en mí. Deja de perder el tiempo. Sube ahora. Hey, ¿qué hay de mí? ¿Cómo pudiste olvidarme? Hola, tío. Sé que viniste a Changsha, vender el salón Jansen. Di tu precio. Compraré esta propiedad, viejo señor, aunque no sé quién eres. Mi abuelo ya ha conseguido un comprador, así que no puedo cambiarlo. ¿A quién le estás vendiendo? A quien le venda, no es asunto tuyo. No. Debes venderme esta casa. Nunca he conocido a alguien tan irrazonable. Además soy el dueño. No es tu nieto. Así que lo venderé a quien sea. Yo quiero vender su casa ancestral de manera tan casual. A algún extraño de origen desconocido. Eres igualito a tu abuelo. Sin raíces en el corazón. ¿Qué dijiste? ¿Qué acabas de decir? Para. Tío.
Acaba de llegar a Changsha. Todavía tenemos tiempo para discutir esto apropiadamente. Hoy ya se está haciendo tarde. Deberías ir a descansar. Hablaremos mañana. Mañana entonces, HMDH. Apartar. Suspiro. Esto va a ser divertido. ¿Quién es esta persona de todos modos? ¿Por qué eres tan grosero? ¿De verdad no lo conoces? ¿No te habló tu abuelo de él? No estoy aquí para visitar a mis familiares. ¿Qué conexión tiene mi abuelo con él? ¿Y qué tiene que ver conmigo? Lucas, ¿dónde está mi caja? La clave. En mi casa, no creo que tengamos una cerradura como esta. ¿Por qué mi abuelo necesitaría una llave? ¿Para qué? Podría ser esto. La clave que hemos estado buscando por décadas. Esta caja. Tu abuelo te lo dejó hace años. ¿Y qué pasa con el contenido? Nunca los hemos tocado. La llave de esta caja. He estado buscando durante décadas, pero ahora parece que el que tienes en la mano se ve muy similar. Canción del anciano, como el más influyente historiador de su tiempo. Tenía admiradores de todos los ámbitos de la vida. ¿Cómo lo sabes? Por todo el mundo en Changsha lo sabe. Esta caja está llena de libros. Lo hizo mi abuelo. ¿Quieres traerle todo esto? Escuela Secundaria Superior de Changsha, provincia de Hunan. Esto parece la foto de graduación de tu abuelo. Lian Sukin. Hey, Xiao Lian. ¿Por qué te quedas ahí parado? Venir, vamos a bailar juntos. No. No soy muy bueno en eso. Sigue adelante. Oh. Son Reñu, quien solía enseñarle a bailar a Sukin, se ha ido al extranjero. Me temo que nadie tiene paciencia para enseñarle paso a paso ahora. Joven. Bailas muy bien. Estos movimientos amateurs míos me lo enseñó mi abuelo. Oh, tía. Sobre ese asunto que mencioné antes, ¿has hecho alguna consulta? Oh, querido. Me temo que podría decepcionarte. Esa canción Reñu que mencionaste, yo sé de él. Pero en cuanto a ese Lian Sukin, ¿quién es ella? Realmente no lo sé. Bueno, entonces, deberías preguntar a más gente de los alrededores. Mira, la escuela está justo allí. Si nada más funciona, tú podrías. Solo ve a la escuela y preguntar a los antiguos profesores. Está bien, gracias tía. Oye, ven aquí. Lian, ¿dónde estás? Joven. Eres francés. Abuela, ¿sabes francés? Solo un poquito. Aprendiste por ti mismo, ¿verdad? Podrías decir eso. Cuando era joven, tenía un amigo.
que fue a estudiar a Francia. En aquel entonces empecé a aprender francés por mi cuenta, pensando quizás un día yo también podría ir. ¿Alguna vez llegaste allí? Los tiempos eran diferentes en aquel entonces. Todos tenían su propio camino destinado. ¿Y ese amigo tuyo regresó alguna vez? Joven, eres bastante curioso. Por cierto, ¿estabas buscando a alguien antes? No, estoy buscando a un viejo amigo de mi antepasado. Hemos perdido el contacto durante tantos años. No estoy seguro de poder encontrarlos. Después de todos estos años, ¿todavía recuerdas? Eso demuestra lo precioso que es este vínculo. Sigue buscando. Quizás te estén esperando buenas noticias. Agradezco tus amables palabras, abuela. Abuela, hay un viejo dicho chino. Dicen que el encuentro por casualidad es el destino. ¿Puedo bailar este rato contigo? Como esto. Está bien. No te preocupes, déjamelo a mí. Canción. Ya lo he arreglado con el director de la escuela secundaria número 1 de Changsha. Preparémonos para ir a la escuela. Abuela, ¿hay alguien aquí que te haga compañía? Sigue adelante. Mi nieta estará aquí en breve. Bueno, gracias, abuela. Adiós, adiós. Adiós. Abuela, mi nieta está aquí. Oh, los descendientes del señor Song Rain están de visita. Bienvenido, bienvenido. Principal, hola. Me gustaría aprender más. Oh, entiendo. Denis, te llevaré allí. La vida del señor Song Rain fue verdaderamente legendario cuando estaba en la escuela. Ningún profesor podría superarlo en el debate. El director en aquel entonces dijo, este estudiante estaba destinado a la grandeza. ¡Ay! Lopas. Lo siento, hermano. Cuando llegó la noticia de su emigración, varios profesores estaban profundamente arrepentidos. Parece noticia de la emigración de mi abuelo. Sorprendió a mucha gente. Las mareas de la historia. No puede ser resistido por la voluntad individual. Aquí hay una carta. Quizás pueda explicarlo. Hace aquí. Mi querido Subkin. Han pasado años. Desde que dejé nuestra patria. En estos tiempos caóticos, la vida y la muerte son inciertas. Mi regreso sin esperanza. Te ruego que no te detengas en mí. Pero encuentra otro buen hombre. Esto está escrito para Lian Sukin, LBM. Así que ella fue el primer amor de tu abuelo. Jajaja. Sí. Sus descendientes te buscan en todo el mundo. Sabías que me estaba buscando. ¿Por qué no lo hiciste? Traerlo a mí.
¿Qué podría querer de ti? Como mucho, solo está aquí, para rememorar algún pasado antiguo. ¿Qué hay que recordar? Lixua. Exactamente. En aquel entonces, simplemente se fue sin decir palabra. Lo esperaste más de una década, sin resultado. Ahora envía a alguien a buscarte. ¿Qué clase de tontería es esta? Ustedes, jóvenes. Vuestras cabezas siempre están llenas, con nada más que romance. No puedes pensar en otra cosa. En cuanto a nosotros, ahora somos ancianos. Sobrevivimos a los años de guerra, apoyándonos unos a otros. Nuestro vínculo revolucionario es profundo. No es algo que hagan ustedes, jóvenes. Puede entender fácilmente. ¿Quién dice que no entiendo? Toma esa carta que guardaste durante décadas. El que está almacenado en la escuela secundaria número 1. Lo he leído docenas de veces. Ay, si lo entiendes. ¿Por qué le haces las cosas difíciles? ¿Por qué no lo trajiste a verme? Él tiene su propia misión. Y el Elder Sound le dio esta tarea. ¿Cómo pude dejarle tomar atajos? Ay, siempre estás tan lleno de excusas. Abuela, dime. ¿Qué escribiste en tu respuesta después? Cada uno recorre su propio camino. Aún así, bajo el mismo cielo nos encontramos. ¿Por qué de repente recitar poesía? Yo también acabo de aprender uno. Pastel de luna redondo y brillante. Tiene un abuelo dentro. El abuelo va a comprar comida. Lleva una abuela dentro. No es divertido. En el estudio de mi abuelo, siempre hay una carta enmarcada, con solo una línea. Dice, cada uno recorre su propio camino. Aún así, bajo el mismo cielo nos encontramos. Firmado como King. Ahora lo sé. Esa línea debe ser de Lian Sukin. Respuesta a la carta de mi abuelo. ¿Qué significa entonces? Eso significa, incluso cuando están separados por la distancia, sus espíritus aún podían conectarse. Eso suena notable. Yo creo, esto describe perfectamente su vínculo especial. Deberíamos seguir buscando a Lian Sukin. Absolutamente. Aquí hay una antigua dirección de estudiante, dejado por Lian Sukin. Ve a comprobarlo. Vamos. Este lugar ha cambiado mucho. Todavía no puedo encontrar a Lian Sukin. ¿Dónde estaba su antigua casa? Ya que no podemos localizarlo, tal vez deberíamos regresar al salón Jansen y esperar allí en su lugar. Hey, joven. Ayer estaba completamente equivocado. Este anciano es de mal genio. No te ofendas, jovencito. Esta taza de té es mi forma de disculparme. Eres demasiado cortés. Ya lo he olvidado anoche. Jaja, joven. Tanta magnanimidad. Te puedo preguntar. ¿Conocías a mi abuelo? En efecto. ¿Qué te trae por aquí? Bien. Estamos buscando un comprador para Jansenai desde que conociste a mi abuelo. Quizás la conozcas también. LMM. Su nombre es Lian Sukin. Ver, aquí está su foto. Así que ella es la compradora. Pero, ¿por qué debes hacerlo? Venderlo específicamente a ella. Fue el deseo del abuelo. Oh, has estado en Chansa tanto tiempo. Aún no la has encontrado. Exactamente. Una vez que comience el periodo sin visa, tendremos que volver a casa. Si aún no podemos encontrarlo, la casa no se podrá vender. Si no vendemos esta casa, ¿qué deberíamos hacer entonces? Entonces tendré que vuelve a Changsha en otra ocasión. Este es vino de arroz casero. Bajo contenido de alcohol. Probar una probada.
Todavía no has contestado. ¿Conoces a Lian Soo-kim? Pruébalo. Pruébalo primero. Ver, te lo advertí. Tener cuidado con el tío. Tal como lo pensé. Caíste en la trampa. ¿Qué clase de persona es él de todas formas? ¿Por qué tiene que hacerme las cosas difíciles? En realidad, es un pariente bastante cercano contigo. Significado. Eso significa, él es tu tío. Tu tío de sangre. Tío. El hermano menor de tu abuelo. LMM. Delicioso. Otra taza. Este amigo extranjero aquí. El vino de arroz casero tiene un bajo contenido alcohólico. Esa es la mentira más grande. No lo creas. Bueno. Entonces, ¿por qué nos emborrachó? Señor Song, tu tiempo es precioso. Otras 4 horas desperdiciadas. Aún podrás vender tu casa. Así que eso es todo. Él está tratando de detenerme, impedirme vender. Él es demasiado inteligente. Ah, ¿qué pasa con esa foto? ¿Cuál foto? Es una foto de Lian Soo-kim. Se lo mostré antes. Él debió haberlo tomado. Eso fue mi única pista para encontrar a Lian Soo-kim. Tío. Tiene un temperamento bastante peculiar. Cuida tu tono cuando hables más tarde. No te preocupes. Él sigue siendo mi tío después de todo. Seguimos siendo familia. Tío. Tío, estás ahí. Tío. Tío, está ahí. Tío. 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 Tío, estás ahí. Tío. 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 Oye. Tío. Tío. Hola, tío. Sea lo que sea, simplemente dilo. Podemos resolverlo juntos. No hagas nada drástico. La vida todavía es bella. ¿De qué estás hablando? ¿Quién está haciendo algo drástico? Pase la mitad del día. Solo para lanzar esta cuerda hacia arriba. Colgar la carne curada. Tenías que venir justo ahora. Solo para arruinarlo todo. Bueno, ¿qué es? Vienes hasta mi casa. Te pregunté esta mañana si sabías. Alguien llamado Lian Soo-kim. No me respondiste. Entonces de eso se trata. Y hay una foto. Entonces déjame preguntarte, ¿sabes siquiera quién soy? He oído. Tú y mi abuelo eran hermanos de la misma madre. Debería llamarte tío. Ya que lo sabes. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Me olvidé de decirte. Tío y tu abuelo. No hemos hablado durante años. Al menos medio siglo. Tío.
No tengo mucho tiempo. Mi visa de tránsito está a punto de expirar. Ya que no me lo quieres decir, ¿dónde está Lian Sukin? Por favor, simplemente devuélvalo. La foto de grabación de mi abuelo. Sin foto. Y no conozco a ningún Lian Sukin. Será mejor que te des prisa y regresa al lugar de donde viniste. Tú. Lian Sukin. Conoces claramente a Lian Sukin. Así que lo que... No sé qué malentendido tuviste con mi abuelo. El difunto se ha ido. Ante la vida y la muerte, es hora de dejarlo ir. Además, mi abuelo siempre te tuvo en sus pensamientos. Estás mintiendo. Estos suplementos de salud no están disponibles a nivel nacional, ¿verdad? Mi hija que está estudiando en el extranjero me los envió como un gesto filial. El nombre de tu hija es inglés. Wendy. ¿Tiene usted la enfermedad cardiovascular? ¿Cómo lo sabrías? Este medicamento es particularmente difícil de conseguir. Mi abuelo lo buscó por todas partes en aquel entonces. Así que esta chica se llama Wendy. Lo estaba comprando todo para ti. Imposible. Eso no puede ser. Tío. El abuelo probablemente temía que no lo aceptaras. Si lo envió directamente, entonces le pidió a la hermana Wendy que lo reenviara. No te creo. La llamaré y le preguntaré ahora mismo. Por finalmente, me opuse a que se fuera al extranjero. Tuvimos una pelea terrible. Pensar que usaría tales métodos para engañarme. Infantil. Después de que yo muera, resolveré esto adecuadamente contigo. Tío, ¿puedes decirme ahora dónde está Lian Sukin? Necesito venderle la casa. Déjame decirte. Esta casa solo se puede vender a mí. ¿Qué? Tu abuelo creció en Salón Jansen. Ahora que se ha ido. Y toda tu familia está en el extranjero. Esta casa debería ser naturalmente dejado bajo mi cuidado, pero el testamento de mi abuelo nombra específicamente a Lian Sukin como el comprador. HMPH. Incluso después de la muerte, él envía a su nieto a disputar conmigo. Lian Sukin es mi novia. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Ya tienes novia no? No lo tengo. Realmente no lo sé. Te lo puedo decir. Número de teléfono de Lian Sukin. Pero debes. Muéstrame tu sinceridad. Seguir. Abajo estos 3 cuencos de vino, y dormirás 3 días seguidos. Elige tu opción. Cualquiera. Obtienes el número, o perderás su vuelo a casa. Espera un minuto. No, tío. Eso es realmente injusto de tu parte. ¿Cómo puedes intimidar así a un joven?
Jajaja. Entonces, ¿por qué no lo haces? Está bien, lo haré yo mismo. Hey, solo 3 tazas. Pedazo de pastel. Hey, viejo, no te estoy imponiendo esto. Pero como era su último deseo, tengo que honrarlo. Aquí está el número. Llévame. Viejocito. Desvergonzado. ¿Qué estás diciendo? En realidad robó la foto. Y dijo que era su novia. ¡Qué vergüenza! ¿Qué? ¿También conoces a Liang Sukin? Por supuesto que la conozco. ¿Cómo conociste a Liang Sukin? Ella es mi. ¿Ella es tú qué? Bájame, voy a vomitar. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Quién eres? No se ve mal. Te conozco. Estás borracho. Hablemos en casa. Bueno. Ey, suéltame. Deja de tocarme. Ayuda. Ayuda. Señora, ¿cuál es tu relación? Bien, ¿cómo debería decir esto? Eran. Él es mi novio. ¿Qué ocurre? Dije que eres mi novio. No estás feliz. Feliz, feliz, cariño mío. Acuéstate en el sofá y descansa primero. Hola, bienvenido al Salón Jansen. ¿Cómo puedo ayudarle? Hola, eres Lian Shupin. Imposible. Esto es realmente imposible. La edad no coincide en absoluto. El tío está jugando conmigo otra vez. ¿Cómo no iba a ser así? Tía abuela, te lo ruego. Puedes decirme la verdad. ¿Conoce a Liang Sukin? Suspiro. Por fin has vuelto. ¿Cómo te fue?
¿Encontraste a Lian Soo-kim? Suspiro. Porque alguien está desmayado y borracho. Podría fallar para cumplir el último deseo de mi abuelo, si no puedo encontrarla esta vez. Está bien, vuelve la próxima vez, no es gran cosa. La última petición de mi abuelo, lo único que me pidió. Si ni siquiera puedo hacer esto, ¿cómo podré enfrentarlo cuando regrese? Si no puedes enfrentarlo, entonces no lo hagas. De todos modos, está descansando en el cementerio. Lo siento, hermano. Tanto. Estallando en lágrimas. Puedes apoyarte en mi hombro. Ir a Danseng-han. Y busca a una chica llamada Lian Soo-kim. Esta casa. Solo se puede vender a ella. Lo lamento. ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? Se trata solo de encontrar a alguien. King-san, esta noche. Regresa y duerme bien. Te prometo que, cuando te despiertes mañana verás la persona que quieres conocer. Tía In. Eres Lian Soo-kim. Realmente no lo soy. Bien, mi última esperanza se ha ido. Tendré que regresar a casa derrotado. Oh querido, ¿cuánto has bebido? Lalar. ¿Quién te dejó beber tanto? Abuela. Eres tú. No me estabas buscando. Licho es mi nieta. Aunque su temperamento, bastante travieso, ella sabía que me estabas buscando. Sin embargo, deliberadamente, traté de ocultártelo. Me disculpo en su nombre. La señorita Chen ya me ha ayudado mucho. Soy yo quien debería agradecerle. Tu generación de jóvenes. Ha sido criado muy bien. Eras muy cercano con mi abuelo. Tu abuelo Reño y yo. Junto con su hermano menor Renchen, nosotros tres, crecí justo en este callejón. Más tarde, durante la guerra civil, después de estudiar en el extranjero, nunca regresó. Renchen, sobre este asunto, le guardaba récord, hasta ahora. Entiendo. Visité la casa del tío ayer. A estas alturas el tío debería. He llegado a comprender a mi abuelo. Sin rencores entre generaciones. Tu abuelo se sentiría consolado. Saber esto en la otra vida. El tío dijo. Era su novia. Ese viejo bribón, en aquel entonces, cuando salía con tu abuelo. Ese Renchen. Insistió en entrometerse. Diciendo que quería, para competir justamente con tu abuelo. Bondad. ¿Quién habría pensado que todavía compartan estas historias vergonzosas con la generación más joven? Suspiro. Abuela Lian. Abuela Lian. ¿Quién es este apuesto joven? Podría ser el novio de tu nieta. Solo desearía que lo fuera. Él es nieto de Reño. Oh, Turo. Han pasado muchos años desde la última vez que lo vi. ¿Quién lo hubiera pensado? Su nieto vendría primero. ¿Cómo? Los snacks más característicos de Chansa. Prueba un poco. NBM. Delicioso. Parece que nuestros estómagos, después de todo, siguen siendo estómagos chinos. NBM. Sí. Abuela Pen, nos vamos ahora. Vamos. Bueno. Cuidarse. Divertirse. Herido. Volviste esta vez. Venderme el salón Jansen. Bien. Era de mi abuelo. Último deseo antes de morir. Pero. No quiero aceptarlo. ¿Por qué?
Los derechos de propiedad de Jansen Ai fueron procesados por mí para él hace 30 años. Para él, no era solo una casa. O una casa de familia. Lleva consigo toda su juventud. Debería pertenecerle a él. No es necesario que me lo vuelvas a vender. Estoy un poco confundido. Entonces le vas a dar esta casa. O te lo está vendiendo. Eso importa. La casa naturalmente pertenece a tu abuelo. Estás sobrio ahora. TSK. Etiqueta social. Primera regla. No menciones accidentes de borrachos delante de la persona involucrada. Bueno, comprendido. ¿Y entonces qué pasa con mi tío? Ningún problema. ¿Cómo lidiar con viejos testarudos? Es mi especialidad. Deberían resolverse los asuntos del salón Jansen antes de regresar a casa. Bueno. Viniste sin decirme nada. Hace frío por la mañana. No te resfríes, molestándome de nuevo. Sé lo que estoy haciendo. Tía Jin. ¿Cuál es su relación con la señora Lian a mi edad? ¿Qué relación podría ser? Nada. Lo sabías desde el principio, así que perdí mi tiempo estos últimos 2 días. Este es mi fondo para comprar una casa, y también los ahorros de mi madre y mi abuela. Dirigí este lugar, desde mi abuela, fue el comprador designado por el Elderson. Yo la representaré, y firmar contigo. No puedo vender esta casa. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Ahora no venderás. Te estás engañando a ti mismo, o nos está engañando. Lo que quiero decir es, la casa es tuya. Pero no puedo aceptar este dinero. Considérelo una inversión aquí. Inversión. Tuve una idea antes. Un lado como casa de huéspedes y el otro, manteniendo sus viejos libros y materiales históricos. Momento perfecto. Úselo como fondos de renovación. Buen niño. La casa siempre será tuya. Vuelve cuando quieras. Lucas, si estás tomando fotografías, hazlo correctamente. Quiero una foto de recuerdo. Ya voy. Bueno, todos listos. 1, 2, 3, queso. Una foto de grupo no está completa sin mí. Uno, 2, 3. Queso. No, más cerca. Acércate más. Íntimamente. Íntimamente. Está bien, sonríe 1, 2, 3. Son Kim-san, ayúdame. Así es como la gente de Changsha se despide. Siempre tan entusiasta. Así es como se despiden los habitantes de Changsha. Siempre este trato diferenciado. Venid, atención, ahora vamos a el antiguo museo de la residencia del famoso historiador, señor Sonreño. Al entrar más tarde, por favor, manténgase en silencio. Puedes entrar ahora. Por favor, pase. Hola. Puedo solicitar utilizar la entrada familiar. Feliz año nuevo. Querida Changsha,
He vuelto otra vez. 240 horas no son suficientes. Estoy dispuesto a quedarme aquí toda mi vida, porque mis raíces están aquí, en la montaña Lushan, junto al río Xiangjia. Y en Yasenka. Mi amor también está aquí. Vendré a Changsha con frecuencia y desearé dulces sueños en Changsha.